La doctora Ángela Gentile, que es directora de epidemiología del Hospital Ricardo Gutiérrez, que nos va a comentar un poquito de estos tres casos, de las tres nenas, dos de 11 meses y una de 3 años, y bueno, si es una alerta epidemiológica, si hay que tener algún tipo de precaución extra cuando se hallan estos casos, que parece que son, digamos, autóctonos, son chicas que no salieron en ningún momento del país, que estuvieron siempre dos en Capital y una en la provincia de Buenos Aires. Bueno, doctora, ¿cómo se avanza con este tipo de casos? Bueno, es fundamental lo que usted mencionó, que hacer una buena investigación epidemiológica. En este primer momento parece que los casos no tuvieran ninguna relación entre sí, pero lo que hay que investigar, y para eso es fundamental el laboratorio también, para ver el linaje, de dónde provienen estos virus. Ustedes recuerdan que el año pasado, cuando tuvimos el caso de una chiquita también en Capital, con la investigación se vio que habían estado en contacto con un turista argentino que venía del sudeste asiático. Y habida cuenta de que en el mundo hay brotes de sarampión, de hecho lo que más nos preocupa es el brote de San Pablo. Hay 3.000 casos en Brasil, en San Pablo concretamente. Claro. Entonces la situación del mundo y la situación regional es de mucho riesgo. Es por eso la importancia de la investigación epidemiológica. Mientras tanto hay que vacunar. Claramente es la mejor conducta que podemos hacer. Todos los chicos de 1 año tienen que tener una dosis de triple viral y al ingreso escolar entre 5 y 6 años tienen que tener la segunda dosis. Dicen que hay dos cuestiones principales que pueden llevar a este tipo de brotes que, digamos, a ver, en Argentina desde el año 2000 que no está más, desde el año 98 fue el último caso mortal, pero que hay dos vertientes. Una es la globalización, como comentaba recién, y otra el movimiento antivacuna que está surgiendo en algunos lugares. ¿Son esas las dos causas principales de que vuelvan a aparecer este tipo de enfermedades que estaban erradicadas? En el mundo, el movimiento antivacunas tiene un rol, especialmente en Estados Unidos, en Europa. No así en Latinoamérica. Concretamente en Argentina, nosotros, la población, la comunidad, tiene mucha confianza en las vacunas. Hay algunos grupos muy seleccionados, distribuidos en el país, en algunas provincias. Algún padre que es más reticente puede haberlo. Pero eso no golpea tan fuertemente como lo es, por ejemplo, en países europeos o en Estados Unidos, donde el movimiento antivacunas es un poco más fuerte. Yo creo que lo importante es pensar en esto en este momento. Tenemos brotes en Estados Unidos, brotes en Colombia y Venezuela, brotes en Brasil, brotes en España, brotes en Italia, brotes en Ucrania, brotes en Rusia, brotes en el sudeste asiático. Hay mayor número de casos que en los años previos. Obviamente la Argentina, que tiene muy buenas coberturas de vacunación, hicimos la campaña el año pasado, tenemos que estar en alerta, por eso se llama alerta epidemiológico. Cada caso que aparece tenemos que todos saberlo. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer cosas, y entre las cosas que tenemos que hacer es vacunar. Muy bien. Javier, te está escuchando la doctora Gentile. Hola doctora, buen día. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Javier? Muy bien. ¿Cómo le va? Ahí estaba repasando en la página del Ministerio de Salud, justamente, y habla de lo que decía usted, alerta sarampión, ¿no? Entonces daba algunas recomendaciones para aquellos que quieran ir a la página, es argentina.gov.ar, allí se meten justamente en esta página, /salud, /sarampión, ¿no? Digo, para dar una idea también. ¿Cuáles son los síntomas? Exacto. A ver, porque tenemos que llevar una alerta para estar prevenidos, pero no una alerta por decir, uy, qué preocupación grande. No, al revés. Lo que tenemos que hacer es prevenir. ¿Cuáles son los primeros síntomas para detectarlo, doctora? Mire, nosotros en una época, y como muy bien lo mencionamos antes, en el brote 98, 99, siempre pensamos en el sarampión típico, ¿no? Sí. En general, en la fiebre, los 3 catarros, unas manchitas que se llaman Koplik y una erupción muy clara que era macular, como aplanadita, pero ligeramente sobrelevada, máculo papular. Pero ahora la consigna es esta: fiebre más erupción, hay que consultar. Directo. Tantos chicos como adultos, porque hay sarampión en adultos. No hay que pensar tanto en el sarampión clásico. Hay que pensar que si un paciente comienza con fiebre y erupción,
No quedarse tranquilos, no pensar que es una virosis banal por más que el chiquito esté bien o el adulto esté bien. Hay que consultar inmediatamente porque el sarampión es muy contagioso. Contagia 4 días antes de la aparición de la erupción y hasta 4 días después. Entonces, alguien que aparece con fiebre y erupción y es un sarampión, ya 4 días antes venía contagiando. Claro. Y por eso es importante, y de ahí la investigación epidemiológica, porque, por ejemplo, a partir de cada caso, la gente de epidemiología va a terreno, las áreas programáticas en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, en el caso del Piñero, van a terreno, investigan, buscan de dónde se contagió y buscan la fuente de infección. Por eso es que la alerta no es para preocuparse, es para estar activos. Estar activos. Y doctora, es un problema de agenda, sí, hay que tenerlo en cuenta. ¿Y cómo es el contagio? ¿De qué manera? El contagio respiratorio, a partir de unas gotitas que se llaman gotitas de flush. Sí. ¿Qué quiere decir? Aerosoles que quedan suspendidos en el aire. El sarampión es tan contagioso que en un ambiente cerrado el virus se queda suspendido en esas gotitas hasta 2 horas. Es decir, que si uno en un ambiente cerrado tiene un chiquito con un adulto con sarampión, se va hasta 2 horas después de haberse ido, esos aerosoles con virus se quedan 2 horas suspendidos en el aire. ¿Cómo? Yo hablando, respirando, tosiendo. Porque hablando, tosiendo, uno emite pequeñas gotitas microscópicas que se llaman gotitas de flush. Son gotitas mínimas. El virus es microscópico, no se ve, obviamente, y se queda suspendido. Pero eso sucede si uno está en un ambiente cerrado con un caso de sarampión. Es decir, que si uno piensa que si tiene un caso de sarampión y contagia 4 días antes de la erupción, donde muchas veces la gente ni siquiera lo piensa, y entonces está en un ambiente cerrado, el medio familiar, un jardín, un consultorio, entonces hay riesgo de transmisión. Por eso nuestra única barrera, lo mejor que podemos hacer es vacunar, porque si eso sucede y la persona está bien vacunada, claro, no sucede nada, porque tiene protección. ¿Y cómo se consigue la protección? Con 2 dosis después del año. Entonces, es fundamental, porque el virus es peligroso, porque se queda mucho tiempo en el aire, es muy contagioso, pero si se encuentra con alguien que tiene buenas dosis de vacuna y se vacunó bien, no importa, está protegido. Nuestro mejor escudo es la vacunación. Doctora, buenos días. Sofía Bustamante la saluda. Quería saber cuáles son las complicaciones. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. ¿Cuáles son las complicaciones? ¿Qué puede suceder? Bueno, si nosotros tenemos un caso de sarampión, y ahí me remito un poco a lo que pasó en el brote 98-99, que teníamos en el hospital con chicos en terapia, son cuadros graves los casos de sarampión. En general, cuando hay brotes, así brotes como el de San Pablo, con miles de casos, empiezan a aparecer las complicaciones graves. Chicos que van a terapia, cuadros de neumonía, neumonitis, cuadros neurológicos. Los 3 chiquitos que tenemos ahora, igual que los chiquitos del año pasado, ¿se acuerdan? Tuvieron buena evolución, fueron ambulatorios, no se tuvieron que internar, es decir, tuvimos realmente un panorama clínico muy bueno, pero nosotros tenemos que trabajar para no tener brotes, claro. Por eso la alerta. Estamos todos en alerta porque sabemos que hay brotes en el mundo y nosotros nos alertamos, estamos dispuestos y rápidos a tomar conducta. Lo bueno es eso, ¿no? Que inmediatamente se tomaron cartas en el asunto y ustedes obviamente atacaron el problema. Doctora, le queremos agradecer. Absolutamente. Sí, díganos. No, decía que hay un análisis en este momento sobre el linaje del virus. Que eso lo hace el Instituto Malbrán. Claro. El Hospital de Niños hizo todo el análisis del virus y ahora va al Instituto Malbrán y ahí hacen el linaje. El linaje es como el apellido del virus. Y sabiendo el linaje se sabe de dónde proviene el virus. Si proviene del sudeste asiático, si proviene de Europa, si proviene de Estados Unidos, del brote de San Pablo. Es decir, todo eso nos ayuda también a tomar conducta. Bien, doctora, mil gracias por atendernos y esta charla por también. Favor. Ale. Muchas gracias a ustedes por la difusión. Muy bien, bueno, y la importancia de vacunarse y vacunar a los más chiquititos. En el caso entonces, repetimos, la triple viral que es sarampión, rubiola y... Paperas. Y paperas, se da 2 veces, ¿no? Al año y a los 5 o 6 años. Bien, perfecto. Ese es el esquema
digamos, el esquema del calendario nacional. Fantástico. Y recordemos que todos los adultos nacidos antes de 1965 se consideran que tienen protección para sarampión, pero los otros tienen que tener 2 dosis. Bien. Si no tienen 2 dosis de vacuna, no están protegidos. Consulten entonces su calendario de vacunas de cuando eran chiquitos, a ver si tienen las 2 vacunas, que es muy importante, la triple viral. Así es, gracias a ambos, es verdad, y la prevención sobre todo y tener en cuenta justamente estas cuestiones. El tema de la no vacuna no existe y por supuesto lo dejamos totalmente de lado, es una falta muy grave y sobre todo cuando se trata de chicos. La ley puede castigar severamente a los padres que no vacunan a sus chicos. Y sobre todo si hay un caso de muerte, ni que hablar inclusive también, a través de eso también, más allá de estos grupos que instan a no vacunarse. Digo, para que se tengan en cuenta. Bueno, vamos a la pausa, una nueva pausa, la última, aquí en Hoy Nos